Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del proyecto de psicología para neurólogos, texto de Sigmund Freud, ubicado en el primer tomo de la edición Amor Ortu. Hemos llegado al capítulo número 6, que tiene por título Perturbación de pensar por el afecto. Estamos en este momento en la página 404 y debo decir que este es el último capítulo de la segunda parte del proyecto de psicología para neurólogos. Estamos no solo por terminar esta segunda parte del proyecto, sino que ya estamos muy avanzados, casi finalizamos el primer tomo eh, de la obra completa de Sigmund Freud. Son 23 tomos. No sé, no he hecho la cuenta de cuántas horas he estado leyendo aquí frente a ustedes. He estado tratando de publicar de acuerdo a una media de una hora, o tal vez un poco menos por día, tal vez también un poco más. Esto depende mucho, digamos, de la duración de los videos, que ciertamente nunca lo había hecho así. Solo había leído, digamos, para mí mismo, sin hacer comentarios, sin incluir muchas veces a James Strachey, pero he adquirido, digamos, un ritmo. Vamos a empezar este último texto de la segunda parte del proyecto de psicología. Nos hace falta la tercera parte y algunos apéndices que incluye James Strachey para finalizar el primer tomo. Pero al menos hoy, 6 de noviembre, vamos a acabar esta segunda parte. Dice entonces el texto: hemos debido admitir que la perturbación del proceso psíquico normal tenía dos condiciones. Que, número uno, que el desprendimiento sexual se anudara a un recuerdo y no a una vivencia. Y número dos, que el desprendimiento sexual sobreviniera prematuramente. Como una breve observación, recordemos, hace 2 capítulos James Strachey nos hace el señalamiento de que en este periodo, 1895, Freud no había descubierto lo que sería posteriormente conocido como sexualidad infantil, que, que así como nota mía, eh, da, da título a mi propio libro. Y con sexualidad infantil podríamos simplemente entender: los niños sienten. Y de manera más específica, los niños adquieren sus propias categorías de placer y dolor de acuerdo a sus propias vivencias, de acuerdo a sus propias representaciones, de acuerdo a la propia relación que establecen con su propio cuerpo. Dicho de otra manera, nadie nos enseñó a cada uno de nosotros lo que es deseable para cada uno de nosotros. Eso lo adquirimos. Entonces, dicho este breve comentario, continuaré. Parece que en virtud de estos dos aditamentos, recordemos, el desprendimiento sexual o la sensación se anuda a un recuerdo y no a una vivencia. Y dos, este desprendimiento se vivió prematuramente, es decir, en la infancia. En virtud de estos dos aditamentos es causada una perturbación que rebasa la medida normal, pese a lo cual está prefigurada también dentro de lo normal. Importantísimo. Repito entonces, parece que en virtud de estos dos aditamentos es causada una perturbación que rebasa la medida normal, pese a lo cual está prefigurada también dentro de lo normal. Es decir, nos pasa a todos estas experiencias. Es de experiencia enteramente cotidiana que un desarrollo de afecto inhiba, es decir, apague y rebaje el decurso del pensar normal, y ello de diversas maneras. La primera, por olvidarse muchos caminos de pensar que de otro modo se considerarían. Esto es semejante, pues, a lo que sucede en el sueño. Por ejemplo, se me ha ocurrido en la excitación de un gran aprieto, olvidar servirme del teléfono que hacía poco me habían instalado. La vía reciente sucumbió en el estado de afecto. La facilitación, es decir, la antigüedad, llegó a prevalecer. Con este olvido, en total semejanza a lo que ocurre en el sueño, desaparecen la selección, la adecuación al fin y la lógica del decurso.
La segunda, sin mediar olvido, por correrse unos caminos que de ordinario se evitarían, en particular caminos de descarga, acaso unas acciones ejecutadas dentro del afecto. En conclusión, el proceso afectivo se aproxima al proceso primario desinhibido. Si esto a mí me parece muy comprensible. Yo les sugeriría que si ustedes no lo encuentran tan comprensible, eh, recurran a todo este trayecto que hemos hecho desde el primer capítulo de la primera parte del proyecto de psicología. Es algo complicado, es algo penoso, lo sé, pero vale la pena. Continúa Sigmund Freud. De aquí se pueden inferir muchas cosas. En primer lugar, que a raíz del desprendimiento de afecto, la representación desprendiente misma cobra un refuerzo. Y en segundo lugar, que la operación principal del yo investido consiste en prevenir nuevos procesos afectivos y en rebajar las antiguas facilitaciones de afecto. Solo de la siguiente manera puede uno representarse la situación. Originariamente, una investidura percepción ha desprendido displacer como heredera de una vivencia de dolor. Se ha reforzado con la cantidad intercelular desprendida y ahora es proclive a la descarga por los caminos de curso en parte prefacilitados. Antes de continuar, yo hago una pequeña observación. En resumen, a veces, por pura conveniencia, actuamos sin pensar, actuamos sin pensar como en automático. Y esto, quiero señalarlo, no es lo inconsciente, esto no es lo inconsciente. Ajá. Esto es simplemente pura adaptación, pura conveniencia. Hago este señalamiento porque justamente tengo esta experiencia con la psicología cognitivo-conductual que dice, eso es inconsciente. ¿Por qué? Porque es automático. No es así. Es otra cosa. Eh, para justamente hacer este distingo, yo les sugeriría poner especial atención en los dos últimos capítulos, capítulos 4 y 5 de la segunda parte del proyecto de psicología. Y de ser posible, por supuesto, lean toda la obra de Freud o, por supuesto, visiten este canal con más regularidad. Continúo con el texto. De un modo que nos es consabido, es decir, que ya lo dedujimos, que ya lo explicamos, luego que se hubo formado un yo investido, se desarrolló la, entre comillas, atención hacia nuevas investiduras percepción y ahora ella seguiría con investiduras colaterales el decurso que parte de la percepción. Por ese medio se habría limitado cuantitativamente el desprendimiento de displacer. Su comienzo, en efecto, sería para el yo la señal de emprender una defensa normal. Así se habría prevenido que nuevas vivencias de dolor, con sus facilitaciones, se generaran tan fácilmente. Tan fácilmente. Aquí hay varias invitaciones de James Strachey a recurrir, entre otras páginas, a la 381, 382 y páginas 371. Yo les recomendaría ver los videos pasados, al menos, esta segunda parte que se hace mucho más comprensible en cuanto ya que Sigmund Freud va aterrizando muchos de los fenómenos o muchos de los sistemas, hipótesis que plantea en la primera parte. Ajá. Y, por supuesto, les invitaría a escuchar la lectura o a leer todo este proyecto de psicología para neurólogos. Y junto con esta palabra, tan fácilmente, James Strachey nos hace la observación número 23 que dice, este tema se examina con mucho más detalle en la parte 3, páginas 408 y siguiente. Ahorita estamos en la 405. Continúa el texto. Sin embargo, mientras más intenso sea el desprendimiento de displacer, tanto más difícil es la tarea para el yo, que con sus investiduras colaterales solo hasta cierto límite puede ofrecer un contrapeso a las cantidades intercelulares y así no tiene más remedio que admitir un decurso primario. Además, mientras mayor sea la cantidad que quiere alcanzar de curso, es decir, ser tramitada, digámoslo así, más difícil será para el yo
el trabajo de pensar, que, según todos los indicios, consiste en un desplazar tentativo de pequeñas cantidades intercelulares. Aquí, en cuanto a la palabra desplazar, también está entre paréntesis la palabra descentrar, tentativo de pequeñas cantidades, es decir, un desplazamiento, digamos, de cantidad de una neurona a otra, de acuerdo, por supuesto, a la hipótesis planteada por Freud a lo largo del texto. Aquí James Strachey nos pide leer la página 379 y 415 y siguientes. Continúa el texto. El reflexionar, entre comillas, reflexionar, es una actividad del yo que demanda tiempo y no puede realizarse con intensas cantidades intercelulares en el nivel de afecto. De ahí, en el afecto, la premura y la selección de los caminos, semejante esta última al proceso primario. Entonces, para el yo se trata de no consentir ningún desprendimiento de afecto. Esto es importantísimo, porque así consentiría un proceso primario. Uf, eso está fortísimo. Si no lo entienden, les sugiero eh, retomar desde de ser, digamos, si tienen mucha prisa para entender esto, digamos que una función del yo es permanecer lo más inalterado posible. Una función del yo es evitar el desprendimiento de afecto, evitar sentir. Por supuesto, es un objeto bastante, ¿cómo decirlo? Una meta inhumana. Pero esto ya sería como una elaboración que nos tomaría mucho tiempo hacer y que voy a dejar para otro momento. Por supuesto, les recomendaría, así como escuchar todo el proyecto, buscar mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, leer a Freud, leer a Lacan. Lacan tiene una frase muy corta que define la humanidad y la inhumanidad de la propia humanidad, lo inhumano del ser humano, que es el ser humano es un ser antinatural. Y aquí Freud lo pone desde mucho antes de decir existe un psicoanálisis, y ese psicoanálisis lo sostengo yo, Sigmund Freud. Voy a continuar con el texto. Su mejor herramienta para esto, para evitar el desprendimiento de afecto, es el mecanismo de la atención. Es decir, sientes algo, no quieres sentirlo, mejor fíjate en otra cosa. Digamos, dirige tu atención, dirige tu pensamiento hacia otra cosa. Si una investidura que desprende displacer pudiera escapar a la atención, el yo llegaría demasiado tarde a contraponérsele, es decir, como a enfrentarla. Ajá. Ahora bien, este es justamente el caso de la proton pseudos histérica. James Strachey nos hace la observación 25, nos remite a la página 353 de este tomo. Yo les pediría leer o escuchar los dos últimos capítulos que ya estarán publicados para este momento. Los capítulos 4 y 5 de la segunda parte del proyecto de psicología. Continúa el texto. La atención está acomodada hacia las percepciones que de ordinario dan ocasión al desprendimiento de placer. Aquí no es ninguna percepción, sino una huella anémica. Es decir, aquí quiero destacar y distinguir la diferencia entre huella anémica y recuerdo. Huella anémica, digamos, nos habla de la vivencia total, los efectos que tiene un solo recuerdo en nosotros, que sabemos que están ahí. El recuerdo es justamente, digamos, lo que podemos decir, lo que podemos hablar, lo que podemos manifestar de un evento de nuestro pasado. La huella anémica sería todo lo que ese evento nos trae en todo el cuerpo. Voy entonces a retomar. Aquí no es ninguna percepción, sino una huella anémica, la que inesperadamente desprende displacer. Y el yo se entera demasiado tarde.
ha consentido un proceso primario porque no lo esperaba. Esto les sugeriría también escuchar los 2 últimos capítulos. Se refiere específicamente a la, digamos, la distancia que hay entre una vivencia de carácter sexual y los efectos que tiene esta vivencia dentro del mismo individuo, dentro del mismo organismo, dentro del mismo aparato psíquico con el tiempo. En su momento esta vivencia pues, no pasaba nada, simplemente había sido disfrutada o adolorida y pues se contemplaba como normal dentro de la experiencia infantil. Luego viene un evento, llamamos represión a ese evento. Y represión no que alguien nos castigue necesariamente, sino que hay un proceso interno en el cual nosotros, digamos, ya vivimos esa experiencia no como algo natural, no como algo normal, sino como algo posiblemente hasta aberrante. Ajá. Y entonces, cuando pasa digamos, esta readaptación, que es por lo general la introducción del individuo a la interacción social, eh, esa vivencia primera nos despierta un efecto postergado. Ajá. Y ahí dice, por eso el texto dice, no lo esperaba, porque eso que vivimos antes, ahora ya decimos, ay, caray, ¿cómo está eso? Si es lo que yo viví. Pues sí, pero eso fue esto, fue aquello. Lo comprendemos. Lo comprendemos de forma distinta. ¿Por qué? Porque somos capaces de colocarnos frente a nuestra propia historia de forma diferente. Ujú. Podríamos decirlo ya con un poder sobre nosotros mismos, cosa que no era posible cuando estábamos pequeños, cuando éramos niños. Y cosa que eh, se manifiesta muy, digamos, comúnmente como un odio hacia los adultos en estado, cuando nosotros somos niños, ¿no? Y cuando nosotros ya somos adultos y se traslada, por ejemplo, un odio hacia las instituciones, un odio hacia el Estado, un odio hacia las figuras de autoridad por el simple hecho de ser figuras de autoridad. Pero bueno, eso ya forma parte de mi propia elaboración del psicoanálisis. Vamos a continuar con el texto. Ya no estamos lejos de terminar la segunda parte. Dice, no obstante, también en otros casos sucede que unos recuerdos desprendan displacer. Por cierto, que es lo que sucede con toda normalidad a raíz de recuerdos frescos. Ante todo, cuando el trauma o la vivencia de dolor sobreviene en la época en que ya existe un yo, los primerísimos traumas se sustraen por completo al yo. Acontece un desprendimiento de displacer, pero he ahí al yo simultáneamente activo para crear investiduras colaterales. Aquí lo novedoso es estas investiduras colaterales. Eh, James Strachey nos hace la observación 26 ahí, justamente, que dice, véase el texto más allá del principio del placer, ubicado en el volumen 28, al comienzo de la siguiente oración en el original se lee di, bueno, lo voy a latinizar, die Herbesetz ung. Dudé porque este un aparece entre paréntesis. En la primera edición en alemán se ha puesto die Besetzung der Einer Umzug, die Besetzung der Erinnerungsspur, que fue traducido como la investidura de la huella anémica. Ahí finaliza la observación 26. Voy a retomar el texto. Investiduras colaterales estábamos. Si la investidura recuerdo se repite, también se repite el displacer, pero también preexisten las facilitaciones yoicas y la experiencia muestra que la segunda vez el desprendimiento resulta menor, hasta que con una ulterior repetición se reduce la intensidad grata para el yo de una señal. Aquí en investiduras colaterales quisiera yo, para hacer más comprensible esto que acabo de leerles, recordarles el ejemplo de Emma. Emma, digamos, tiene esta situación en la cual vivió una molestia por parte de un pastelero y ella, para, digamos, asociar toda esa vivencia,
sustrae la representación, sustrae el elemento de los vestidos o del vestido, y ella transforma esto en un síntoma que la lleva a una, digamos, a un aislamiento. Entonces, con este ejemplo, retomaré el texto, lo repetiré. Si la investidura recuerdo se repite, en el caso de Emma era el ir sola a una tienda, también se repite el displacer, pero también preexisten las facilitaciones yoicas y la experiencia muestra que la segunda vez el desprendimiento resulta menor, hasta que con una ulterior repetición se reduce a la intensidad grata para el yo de una señal. En el caso de Emma, que lo pueden encontrar en los dos videos pasados, en los capítulos 4 y 5 la segunda parte del proyecto, eh, el desprendimiento no era menor. Digamos, lo que describe aquí Sigmund Freud, una apropiación del evento pasado que generó displacer, sería como una descripción de un proceso, entre comillas, normal. La forma en la cual nosotros nos imponemos justamente ante, digámoslo así, los traumas que nos genera la vida. Aquí James Strachey hace una observación, la 27, este tema es analizado luego con más extensión. Nos sugiere ir a la página 428. En este momento estamos en la 406, pero vamos a continuar. Ya estamos a un párrafo y medio de terminar este capítulo 6. Por eso, solo se trata de que la inhibición por el yo no esté ausente en el primer desprendimiento de displacer y el proceso no transcurra como una vivencia de afecto primaria póstuma, que es justamente lo que se cumple cuando, como en el caso de la proton pseudocistérica, el recuerdo ocasiona por primera vez el desprendimiento de displacer. He hecho la observación de este desprendimiento, digamos, posterior, ¿no? Como previo a la concepción del mismo Freud de la sexualidad infantil. Esta vivencia de afecto primaria póstuma se refiere no a cuando el niño vive o tiene aquella vivencia que le genera un despertar de la sensación, ya sea de placer o de dolor, sino que cuando justamente sobreviene la represión y posteriormente esta vivencia deviene en angustia, en displacer, es la primera ocasión la que destaca. Ajá. No la vivencia, sino el recuerdo. La primera vez que ese recuerdo genera este afecto. Finalizamos entonces con el siguiente párrafo, es muy pequeño, que dice, así quedaría apreciada en su significación una de las condiciones citadas que la experiencia clínica brinda. El retardo de la pubertad posibilita unos procesos primarios póstumos. Esto puede ser un poquito complicado. Les sugiero, por supuesto, escuchar los videos pasados. Y hablando de procesos primarios, hay unos videos específicos sobre procesos primarios en la primera parte del proyecto de psicología para neurólogos. Ahí finaliza esta segunda parte, que era sobre la psicopatología, específicamente sobre la histeria. Estamos en este momento en la página 407 del tomo número 1 de la obra de Sigmund Freud. Les recuerdo, mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes. Además de este canal de YouTube con mi nombre, tengo un segundo canal y un podcast en Spotify llamado El Ombligo del Sueño. En ese canal de YouTube y en ese podcast de Spotify presento yo creaciones, elaboraciones con temas de actualidad eh, y con base psicoanalítica. Y esto espero que les haga notar una cosa: el psicoanálisis no es lo mismo que la psicología. Yo no puedo comprender el psicoanálisis como una escuela de psicología. Más bien comprendo la psicología como parte de un esfuerzo estatal por, digamos, tratar de generalizar, de universalizar y de resumir muchas escuelas a lo largo de toda la historia de la humanidad que abordaron la mente humana. Pese a que el psicoanálisis aborda la mente, como justamente hemos estado viendo, eh, un, un conjunto de mecanismos que el individuo adapta y crea
para hacer frente al mundo y también encargarse de su propia existencia. Lo que el psicoanálisis hace es atender casos particulares. No es posible generalizar, digamos, un tratamiento. Incluso de ser estrictos, el psicoanálisis no es para todos, así como tampoco la psicología es para todos, ¿no? Eh, mm, si yo en particular, como un individuo que estudió, se graduó, es reconocido por el Estado mexicano como licenciado en psicología, eh, esto también me permite abordar el psicoanálisis no como una psicoterapia, que eso es yo creo que lo más destacable dentro de mi propia eh, mm, concepción o abordaje del mismo psicoanálisis. Esto se lo debo particularmente a mis maestros de psicoanálisis y que también mis experiencias con otros maestros dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para más detalles acerca de mi formación, también debo recordarles que tengo una página en internet llamada justamente El Ombligo del Sueño, www.elombligodelsueño.com. Ahí hago un resumen breve y también en el primer y segundo capítulos de mi podcast hago un resumen breve de mi trayectoria, digamos, en instituciones de carácter privado y de carácter público en la Ciudad de México. Por el momento es todo. Y por supuesto, cualquier comentario será bien recibido. Mm, digo, hago esta breve presentación. Yo digo breve, pero ya me ha tomado algunos minutos porque quisiera yo continuar con esta presentación. Esta forma de trabajo me ha resultado a mí en lo particular pesada, sí, pero muy satisfactoria. Se trata justamente de eso, para mí el psicoanálisis. No de tomar, digamos, un desvío, un camino fácil para aproximarme a la naturaleza humana, sino de aproximarme y justamente con algo que a mí me implica un gasto de energía considerable, un precio a pagar, y algo que a mí mismo me pone a prueba constantemente. Voy a dejarlo entonces hasta aquí. Les agradezco mucho su atención, su paciencia. Vamos a retomar. Yo creo que en tiempo real yo me acercaré el día de mañana a esta tercera parte del proyecto de psicología que tiene por título Intento de figurar los procesos psi-normales o los procesos psíquicos normales. Es una parte también corta, al igual que la parte número 2, pero seguramente, mm, al menos a mí me representará cierta dificultad que por supuesto pienso compartir con ustedes para también llegar a otros puntos, a otras situaciones. En verdad, si yo he escogido, digámoslo así, este camino difícil para aproximarme a la naturaleza humana, ha sido porque he vivido en primera persona, y gracias en particular a la doctora Silvia Heiser, eh, esta, los frutos de este esfuerzo, los frutos de esta dificultad. Vamos a dejar entonces hasta aquí. Les agradezco mucho su paciencia, su atención. Bye.